Buen día, señores tesistas. Soy Carlos Quirós y les doy la bienvenida al cuarto módulo denominado Plan de Investigación. En este módulo nosotros vamos a revisar 4 temas. El primero es planificación de la investigación, el segundo es estructura del plan de tesis, el tercer tema es anexos de la tesis y el cuarto tema es resumen ejecutivo del plan de tesis. Cuando nosotros hablamos de planificación de la investigación, nosotros definimos el modo en que vamos a realizar las actividades de nuestra investigación. Y cuando nosotros definimos el modo en que vamos a realizar las actividades de nuestra investigación, nosotros debemos definir los recursos, servicios, el presupuesto y el cronograma de actividades. Y este es parte de nuestro plan de tesis que debe ser presentado ante la Universidad de San Martín de Porres para iniciar nuestro proceso de obtención de grado académico de maestro. El primer aspecto que nosotros debemos definir es el de los recursos que vamos a aplicar. Y para estos recursos nosotros tenemos 3 tipos. El primer recurso es el de los recursos humanos, o en otras palabras, las personas que nosotros vamos a requerir para llevar a cabo nuestra investigación. Tenemos también unos recursos físicos, que muchas veces va a estar conformado por recursos de oficina, sean lapiceros, hojas, cuadernos, blocs de notas, todo aquel recurso físico que ustedes requieran para llevar a cabo su investigación. Un detalle que aquí les debo indicar es que debido a que ustedes están realizando una tesis, no va a ser necesario indicar recursos como mesas o sillas, porque hay que considerar que una tesis ustedes la pueden realizar en una cafetería, pueden realizarla en una sala de su casa, incluso en una misma aula de clases. Pero sí hay que tener en cuenta estos recursos de oficina que ustedes van a aplicar. Pero también tengan en cuenta algo, que muchas veces los recursos de oficina que ustedes apliquen en su tesis quizá no les va a costar. Probablemente ustedes ya tengan hojas bond en su poder, quizá tengan lapiceros a la mano y por tanto estos recursos no tendrían un costo. Sin embargo, sí hay que mencionarlos indicando un costo cero y que ustedes ya disponen de estos recursos. También nosotros tenemos unos recursos que son los recursos informáticos, que como su nombre lo dice, son recursos relacionados con la informática. Recursos muy tocados son, por ejemplo, una laptop, una PC, una impresora, los cartuchos de tinta, probablemente unas memorias USB, un disco compacto. Va a depender de los que ustedes apliquen para su tesis. Y varias veces estos recursos informáticos ustedes ya lo van a disponer. Yo supongo que todos ustedes disponen de una PC o bien disponen de una laptop, que por lo tanto no les va a costar nada porque ya lo tienen en su poder. Sin embargo, hay que mencionarlos dentro de su plan de tesis de tal modo que sepa el lector qué es lo que ustedes aplicaron. Claro, con un costo cero. Una vez que ustedes han definido los recursos que van a aplicar para su investigación, deben también definir cuáles son los servicios que ustedes van a adquirir. Para una tesis no suelen haber muchos servicios, y sobre todo para una tesis de educación. Pero los servicios a los que sí se puede recurrir son, por ejemplo, los servicios de empastado, los servicios de espiralado, quizá algunos servicios de movilidad y quizá algún otro servicio que esté por ahí. Hay otros servicios como alimentación, hospedaje, agua, teléfono, energía eléctrica que en tesis de otra naturaleza podría ser requerido. Pero en el caso de ustedes que quizá realicen una encuesta o un conjunto de evaluaciones en aula o quizá en una oficina administrativa o quizá con un conjunto de directivos, no van a requerir un uso especial de energía eléctrica o de agua, salvo el que ustedes recurran cuando estén ahí redactando en su laptop o en su PC. Pero estos recursos o estos servicios no son servicios indispensables, no son servicios fuertemente involucrados con su investigación
Por lo tanto, servicios de hospedaje, de alimentación, agua, luz, no son servicios que ustedes van a requerir ahí indicar en su tesis. Pero bueno, ya ustedes han definido sus recursos y también los servicios que van a aplicar para su investigación. Pero una vez que ustedes ya han hecho esto, deben definir su presupuesto, deben definir cuánto les va a costar cada recurso, cuánto les va a costar cada servicio y por supuesto hay que indicar cómo ustedes van a cubrir este presupuesto. Es muy probable que para su tesis ustedes simplemente indiquen que van a cubrir el presupuesto con sus propios fondos, con su propio bolsillo, porque probablemente la tesis no les cueste más de 1000 soles. Pero si fuese el caso que ustedes requieran por ahí financiarse con alguna entidad bancaria, por ejemplo, esto ustedes lo van a tener que indicar. Y está de más decirles que esta indicación debe ser coherente, debe ser similar con la indicación que ustedes dieron en su viabilidad de investigación. Esta viabilidad que hemos visto en el módulo 1. Viabilidad de la investigación tiene que ser compatible con las indicaciones del presupuesto. Pero bueno, cuando ustedes realicen o definan su presupuesto, es muy recomendable y de hecho esto le van a exigir que ustedes hagan una tabla o una lista de costos por cada recurso y servicios que ustedes vayan a aplicar. Miren aquí el ejemplo en la diapositiva. Aquí tenemos una propuesta de formato para nosotros determinar nuestro presupuesto. Miren aquí que nosotros hemos considerado 3 recursos humanos, uno que es el del investigador, otro que es el de un encuestador, una persona por ahí que nos va a apoyar para aplicar encuestas. Por ahí vamos a tener un digitador, una persona que nos va a apoyar con la digitación de los datos recolectados, porque son muchos y un investigador solo o un tesista solo, que es el caso de ustedes, va a ser un trabajo un poco laborioso y por lo tanto lo van a contratar, ¿no? En el caso del investigador, obviamente el investigador son ustedes no van a realizar un cobro por su trabajo, solo vamos a poner que ya se dispone y costo 0. El encuestador hay que contratarlo, vamos a suponer que vamos a disponer de 2 encuestadores, así que le vamos a pagar 300 soles a cada encuestador y nos van a costar 600 soles estos 2 encuestadores. Solo vamos a contratar a un digitador al que le vamos a pagar 150 soles, así que le asignamos su coste de 150 soles. Aquí están nuestros recursos humanos. También nosotros tenemos un conjunto de recursos informáticos. Por ejemplo, una laptop, una impresora, cargas de tinta negra y de color, por ahí una licencia para utilizar el Windows 10, el sistema operativo, una licencia de un software estadístico que es el SPSS, una licencia para uso de Office 2016. Estos son nuestros recursos informáticos. Miren ustedes que en el caso de las licencias ya disponemos de todas, así que nuestro costo es 0. También disponemos ya de una laptop, ya tenemos una impresora, pero no tenemos aún cargas de tinta negra ni de color, así que esto sí lo vamos a adquirir y le asignamos un costo, ¿no? El caso de la tinta negra, 40 soles, y el caso de la tinta color, digamos que nos va a costar 90 soles. También tenemos un conjunto de recursos materiales, por ejemplo, hojas bond, lapiceros, engrapadores, grapas, folders tamaño A4, y dependiendo de los casos, algunos de estos recursos materiales o de oficina ya los disponemos, y hay otros que no, y que por lo tanto van a significar un desembolso, ¿no? En este caso ya disponemos de engrapadores y ya disponemos de grapas. Pero también debemos listar los servicios que vamos a recurrir. Para este caso, solo vamos a recurrir espiralado y empaste. Algunos están preguntándose por qué no movilidad. Y es que en el caso de la movilidad, solo requerían trasladarse hacia la universidad para visitar ahí a su asesor. Porque para este caso estamos suponiendo que estamos abarcando una institución educativa en la cual estamos laborando. Esto quiere decir que a esa institución educativa nosotros siempre vamos a asistir sí o sí, y por lo tanto trasladarnos a esa institución no nos representa un costo, ¿no? Quizá por ahí podría considerarse un costo quizá
quizá el del bus que nos lleve ahí, pero ya son costos demasiado pequeños y son costos que sobre todo no se relacionan con una obligación, porque ya de por sí nosotros tenemos que ir a trabajar a esa institución. Así que miremos aquí nuestro total, 1088 nuevos soles tenemos como presupuesto, un presupuesto que fácilmente puede ser solventado por el investigador. Así que nosotros solo indicaríamos que el investigador dispone del dinero suficiente para solventar a la investigación. Con eso es suficiente. Pero en fin, ya nosotros hemos determinado cuáles van a ser nuestros recursos, cuáles van a ser nuestros servicios, ya sabemos cuánto nos va a costar, ya sabemos que podemos pagarlo con nuestro propio dinero. Ahora solo nos falta establecer un cronograma de trabajo, hay que organizar las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Y obviamente hay que hacerlo a lo largo de un plazo de tiempo, desde un inicio hasta un fin. Este cronograma de trabajo, cronograma de actividades, va a tener un formato a criterio del tesista, también a criterio del asesor de tesis, por algo tiene un asesor, y también de la universidad en la cual ustedes van a presentar su plan de tesis. Veamos el siguiente ejemplo. Miren que aquí nosotros hemos propuesto una estructura de cronograma de actividades para la cual hemos nosotros realizado una división en 3 fases. Una fase de proyecto, una fase de trabajo de campo y una fase de informe de investigación. Y para el caso de proyecto nosotros hemos considerado 4 actividades, desde planteamiento del problema hasta los ajustes y correcciones de acuerdo a las indicaciones de nuestro asesor. También tenemos una fase aquí de trabajo de campo que contiene 3 actividades: recolección de datos, procesamiento de los datos y las pruebas de hipótesis. Y nuestra tercera fase, que es la de informe de investigación, que inicia con las conclusiones y recomendaciones, la redacción del informe de investigación y la presentación final. La distribución y organización de las actividades en nuestro cronograma, como ya les indiqué, depende del criterio del tesista, así como del asesor y la universidad. Pero miren aquí a la derecha, nosotros hemos puesto una asignación de tiempos en base a meses dentro de un año, en este caso el año 2017. El caso de proyecto está abarcando todo el mes de agosto, una parte del mes de septiembre. El trabajo de campo está distribuido entre los meses de septiembre y octubre, y el informe de investigación está distribuido desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre. Este es solo un ejemplo de las distribuciones y los formatos que nosotros podemos aplicar cuando diseñamos nuestro cronograma de actividades. Bueno, hasta el momento nosotros hemos abarcado diversos aspectos que nos van a ayudar a estructurar nuestro plan de tesis. Y aquí sí ustedes deben tener en cuenta algo, que para que ustedes puedan iniciar el proceso de obtención del grado de maestro en educación, aparte de los requisitos administrativos que les pide la universidad, ustedes deben cumplir una parte académica. Y esta parte académica está compuesta por la presentación del plan de tesis. Es con la presentación del plan de tesis y su respectiva aprobación que ustedes van a poder recién iniciar el proceso de obtención del grado de maestro. Y cuando ustedes revisen la estructura del plan de tesis, deben tener en cuenta algo. Primero, una estructura, pero esta estructura está definida por la Universidad de San Martín de Porres. Ustedes deben adecuarse a la estructura de la universidad. Y está de más decirles que en esta asignatura nosotros hemos realizado un abarcamiento de los principales puntos que contiene el plan de tesis de la universidad. Pero también deben tener ustedes en cuenta algo, que esta guía que tiene la Universidad de San Martín de Porres también indica un límite de hojas y los formatos que ustedes deben aplicar cuando redacten su plan de tesis. Todas estas son formalidades para la presentación que ustedes deben cumplir.
Y está de más decirles que esta guía, que contiene todas las normas que les estoy mencionando, les suele ser facilitadas por el asesor o el personal administrativo que lo apoye. Vamos a revisar estos fragmentos que hemos extraído de la guía oficial de la Universidad de San Martín de Porres. Miren que según la guía, el plan de tesis debe contener una portada, debe contener un índice, luego debe haber un contenido representado, primero por el capítulo 1, que debe denominarse planteamiento del problema, y tiene un conjunto de puntos que los hemos visto en su mayoría en el módulo 1. Por ejemplo, descripción de la realidad problemática, formulación del problema de investigación, objetivos de la investigación, la justificación compuesta por una importancia y viabilidad y limitaciones del estudio. Y miren que en cada caso hay un máximo de páginas que puede contener el plan. Lo que ustedes deben hacer obviamente es realizar la mejor síntesis posible para cumplir con esta exigencia. El capítulo 2 del plan de tesis debe denominarse marco teórico, que debe comprender los 3 elementos básicos que hemos revisado: antecedentes de la investigación, las bases teóricas y una definición de términos básicos, en otras palabras, nuestro diccionario. Y cada uno de estos aspectos tiene una extensión máxima. Tengan en cuenta algo, que en bases teóricas, debido a que no tenemos mucha extensión de páginas, solo hasta 10, ustedes deben enfocarse en sus variables de estudio. Primero definirlas, luego hablar de sus características, también por ahí hablar de ventajas, desventajas, propiedades, todo aquel aspecto posible de aplicación para sus variables de estudio. Miren el capítulo 3, hipótesis y variables. En este capítulo 3, obviamente ustedes van a formular sus hipótesis de investigación principal y derivadas o específicas, como las hemos visto aquí, una extensión máxima de una página. Y también tenemos una definición de variables junto con su definición operacional. Dicho sea de paso que la definición operacional se compone por la mención de las variables, sus dimensiones y una representación de la operacionalización de variables que hemos revisado en el módulo 2 y el módulo 3. Y también tenemos un capítulo 4, que es un capítulo de metodología. En este capítulo nosotros vamos a definir nuestro marco metodológico. Y justamente tenemos un punto que habla del diseño metodológico. Aquí se indican nuestros enfoques, nuestros alcances y los diseños que vamos a aplicar. También tenemos un punto más que es el diseño muestral. Aquí, ¿qué se hace? Indicar la población y la muestra de estudio. Y también tenemos nuestras técnicas de recolección de datos. Simplemente aquí nosotros indicamos cuáles son las técnicas que vamos a aplicar y asimismo indicamos los instrumentos de recolección de datos a los que vamos a recurrir. También tenemos un punto que es de técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. En este aspecto solo indicamos nosotros que vamos a realizar, por ejemplo, descripciones de la muestra que hemos analizado o que habremos analizado. Quizá vamos a aplicar aquí tablas de frecuencia, gráficos de barras para indicar las propiedades de nuestra muestra evaluada, y también digamos que vamos a realizar pruebas estadísticas para nuestra prueba de hipótesis. Por ejemplo, si tenemos una hipótesis de correlación, nosotros vamos a indicar aquí que vamos a aplicar pruebas estadísticas de correlación. Si por aquí tenemos un diseño experimental con un grupo experimental y un grupo de control, nosotros vamos a indicar que vamos a aplicar técnicas estadísticas de comparación para comparar nuestro grupo experimental con nuestro grupo de control. Y también tenemos aquí un punto adicional que es el de aspectos éticos. En este punto no hay mucho que detallar, solo que vamos a indicar cómo nosotros nos vamos a aportar, que vamos a aplicar una ética como investigadores. Aspectos éticos clásicos son, por ejemplo, la no discriminación por raza, ni por credo, ni por género.
También podemos indicar que, por ejemplo, vamos a respetar el derecho de confidencialidad de nuestros integrantes en las muestras que hemos abarcado por ahí, quizá indicando que no vamos a difundir sus identidades. También vamos a indicar nosotros, por ejemplo, que no vamos a realizar ningún tipo de plagio. Si nosotros requerimos la consulta de un libro, está bien, hacemos la consulta, copiamos el texto, pero siempre indicando que este texto que nosotros hemos copiado le pertenece a cierto autor. En otras palabras, no vamos a hacer plagio. Y el último, el siguiente aspecto es el del cronograma. Cronograma que hemos visto, que simplemente indicamos nuestras actividades que vamos a realizar junto con los recursos y servicios que vamos a requerir, una extensión no mayor de una página, y por último las fuentes de información que nosotros hemos aplicado, sobre todo en nuestro capítulo de marco teórico. El siguiente aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es el de los anexos. Anexos que se presentan tanto para nuestro plan de tesis como la tesis final. Y en este caso, la Universidad de San Martín de Porres suele pedir 3 anexos. El primer anexo es el de la matriz de consistencia. Hay otro anexo más, que es el de los instrumentos que se aplicaron o se aplicarán para la recolección de datos. Y un anexo adicional, que es el de la solicitud para realizar la investigación. Y tengamos en cuenta que muchas veces nosotros vamos a requerir visitar instituciones educativas, visitar quizá una universidad, un colegio, dependiendo de nuestra tesis, y como nosotros vamos a acceder, debemos pedir permiso. Y para ello nosotros presentamos una solicitud, una pequeña carta en la cual nosotros pedimos permiso para el acceso. Y esta solicitud varias veces nos la van a pedir. Obviamente todavía el formato sin firmar para el caso del plan de tesis. Pero cuando nosotros ya tengamos la tesis formal, nosotros debemos presentar una constancia que certifique por parte de la institución que nosotros hemos realizado la visita para evaluar a sus estudiantes, o quizá un personal administrativo, quizá un personal docente, un personal directivo, dependiendo de nuestra tesis. Pero debe ser una constancia que indique que nosotros realizamos ahí la investigación. Y está de más decirle que dependiendo también de cada universidad se les puede pedir estos anexos, quizá los mismos con otra denominación o quizá algún anexo adicional. Pero depende ya de cada universidad. El primer anexo que hemos mencionado, que es el de la matriz de consistencia, y les voy a decir desde ahora que este es uno de los anexos más importantes y que se les suele pedir desde el inicio de las asesorías de tesis. Este anexo, esta matriz, como su nombre lo indica, es una matriz que indica o que asegura la consistencia de su trabajo de investigación. Y esta matriz de consistencia, que es una tabla, contiene un conjunto de columnas definido también por la universidad y por su asesor. Sin embargo, sea cual sea el formato, los puntos que siempre se suelen abarcar son estos: el problema de investigación, nuestro objetivo, las hipótesis, nuestras variables junto a sus dimensiones y la metodología que nosotros vamos a aplicar. ¿Y cuál es la utilidad de esta matriz? Esta matriz nos sirve primero como un esquema general, un esquema global de toda nuestra tesis. Es por esto que muchas veces el asesor les va a solicitar como primer gran paso su matriz de consistencia, porque con esta matriz el asesor va a poder mirar el título de su investigación, los problemas, objetivos, hipótesis, se va a asegurar de que estén concordantes, o sea, que haya consistencia en cada uno de ellos, y también va a poder visualizar ahí cuáles son sus variables en estudio. Se recomienda aquí también listar las dimensiones, va a poder también observar la metodología que ustedes están proponiendo y por lo tanto ahí mismo realizar las correcciones que él considere pertinentes. Por eso yo les recomiendo desde ahora que cuando ustedes inicien su proceso de obtención de grado académico de maestro, ustedes sí o sí presenten su matriz de consistencia.
Obviamente no va a estar perfecto este formato, obviamente no les va a salir bien a la primera, pero con esta matriz ustedes van a tener las mejores posibilidades de tener todas las correcciones relevantes para su plan de tesis. Veamos este ejemplo de matriz de consistencia. Miren que en este ejemplo, este pequeño modelo de matriz, nosotros hemos considerado 5 columnas. Una columna de problema, una columna de objetivos, otro para hipótesis, otro para variables y otro para la metodología. Miren que en esta matriz nosotros hemos empezado indicando nuestro problema general, así como los objetivos y las hipótesis generales. Y más abajo lo hemos puesto con letras un poco más pequeñas para que quepa aquí en la diapositiva. Hemos puesto nuestros problemas, objetivos e hipótesis específicos. Y aquí la utilidad está en que con esta matriz podemos ver todos los problemas, todos los objetivos y todas las hipótesis, asegurándonos que estén bien redactados, que las variables que se estén mencionando sean las mismas para cada uno, que la especificación, por ejemplo, que se realizó en una institución educativa superior, ASAP, en Santiago de Surco, en el año 2017, sea aplicado tanto para el problema como el objetivo y las hipótesis, tanto en el general como en el específico. Y hay algo que deben tener en cuenta, que varias veces cuando nosotros redactamos un problema, objetivo e hipótesis específicos, nosotros podemos optar por cortar algunas partes de la especificación. Miren aquí en el caso, el problema general indica la institución educativa, indica la sede e indica el año, pero sus específicos solo se limitan a mencionar a la institución educativa. Y esto justamente se realiza primero porque debido a que el problema general ya lo está indicando, no lograríamos mucho indicándolo también en los problemas específicos. Y asimismo, al no indicarlo en los problemas específicos, podemos ahorrar un poco de espacio para que todo el texto quepa dentro de nuestra matriz de consistencia. Pero si nosotros hacemos esto, también lo tenemos que hacer en nuestros objetivos específicos y las hipótesis específicas. Esto más que nada es un ligero artificio para ahorrar un poco de espacio. Pero bueno, tenemos nuestra columna de variables, donde figura una variable 1 que es control interno y una variable 2 que es desempeño laboral. Lo único que hacemos aquí es listar las variables y también listamos las dimensiones. Y es que en la gran mayoría de tesis estos dos, variables y dimensiones, son los protagonistas de nuestra investigación. No tanto los indicadores, los ítems aún mucho menos, porque ya son aspectos un poco más pequeños, ya no tan globales como una variable o una dimensión. Veamos aquí también que tenemos una quinta columna denominada metodología. En esta columna nosotros indicamos todos los aspectos de nuestro marco metodológico. Como ya hemos visto en el módulo 3, primero el enfoque, en este caso hemos determinado un enfoque cuantitativo. Tenemos también un alcance, en este caso el alcance lo hemos definido como un alcance descriptivo y correlacional, debido a que nosotros vamos a realizar descripciones de nuestra muestra en estudio, o en este caso nuestra población, a partir de la medición de nuestras variables y las dimensiones. Y también vamos a tener un alcance correlacional, y es que ustedes lean la hipótesis y también lean el problema. Aquí nosotros nos enfocamos en analizar una relación, en este caso que es un impacto. Por eso hacemos una correlación como alcance. Pero también tenemos nuestro diseño. Para este caso, como nosotros solo nos limitamos a evaluar dos variables para ver si una variable tiene influencia sobre otra, no necesitamos realizar ningún experimento, así que aplicamos un diseño no experimental. Pero también nosotros nos damos cuenta que para realizar estas evaluaciones, nosotros no requerimos realizar ningún seguimiento a los miembros de la población. Solo los evaluamos o aplicamos una encuesta una única vez y de ahí los dejamos tranquilos. Por lo tanto, este es un diseño no experimental y transversal. Y también nosotros hemos definido una población. En este caso hemos indicado que iba a ser el personal administrativo de la institución educativa ASAP en la sede de Santiago de Surco.
y también nosotros indicamos que para este caso vamos a evaluar a todo el personal. Esto quiere decir que estamos haciendo un censo. Y como vamos a evaluar a toda la población, naturalmente no hay muestra. Y como no hay muestra de estudio, simplemente no la mencionamos. También nosotros aquí indicamos nuestra técnica de recolección de datos. Para este caso, nuestra técnica va a ser la técnica de la encuesta, técnica que va a recurrir a la aplicación de dos instrumentos de recolección de datos, que son dos cuestionarios, un cuestionario por cada variable. O sea, un cuestionario para evaluar la variable 1 con sus respectivas dimensiones y un cuestionario adicional para evaluar la variable 2 con sus respectivas dimensiones. El segundo anexo que les suelen pedir a ustedes es el de los instrumentos de recolección de datos. En otras palabras, si ustedes por ahí aplicaron un cuestionario, tienen que poner el formato de ese cuestionario. Si aplicaron fichas de observación, también ponen su formato de fichas de observación. Si aplicaron una práctica calificada, también ponen la práctica calificada en blanco dentro de este anexo 2. Pero muchas veces la universidad no se va a conformar únicamente con que ustedes muestren sus instrumentos de recolección de datos. Varias veces les van a pedir un formato que se denomina formato de validación por juicio de expertos. ¿Y qué es el formato de validación por juicio de expertos? Es en realidad un documento en el cual un conjunto de expertos especializados, estoy hablando que muchas veces van a ser docentes de la universidad, quizá docentes de otra universidad, puede ser psicólogos, puede ser odontólogos, dependiendo de su investigación. Estos expertos lo que van a hacer es poner su firma indicando que los instrumentos que ustedes han desarrollado son instrumentos que van a medir adecuadamente sus variables de estudio. Y está de más decirle que estos expertos, sea el caso de su procedencia, sea el caso de su grado académico o sea el caso de su título profesional, tienen que cumplir exigencias que muchas veces les va a indicar la universidad. Por ejemplo, la universidad puede exigirles que ustedes apliquen 3 expertos y de estos 3 expertos, 2 sean de la universidad y que estos 2 expertos de la universidad tengan como mínimo el grado de doctor. Esto significa que ustedes van a tener que cumplir con esas exigencias. Quizá por ahí ustedes están realizando una tesis dentro de una institución educativa que tiene una carrera de odontología. En ese caso quizá les recomienden a ustedes que sus docentes expertos sean docentes que también sean odontólogos. Pero estos formatos, estas exigencias para su validación de juicio de expertos son indicados por la universidad, así como el asesor de su tesis. Y el tercer anexo que les pueden solicitar es el de la solicitud para realización de la investigación. Tengan ustedes en cuenta que debido a que ustedes están en una etapa de plan de tesis, todavía no van a tener una constancia de visita, pero sí pueden tener ya una solicitud, un formato que ustedes están proponiendo para presentación a la institución, y justamente esto va a servir para pedir permiso de acceso. También esta solicitud puede tener un formato propio realizado por el tesista, quizá con asesoramiento de su asesor de tesis, o también puede ser una carta de presentación de la misma universidad. Esto va a depender mucho del estado de su investigación, los requisitos que tengan y por supuesto los criterios de su asesor y de la universidad. Hasta aquí nosotros hemos visto los aspectos principales de un plan de tesis. Y este plan de tesis es el requisito que ustedes deben cumplir para iniciar el proceso de obtención de su grado de maestro. Sin embargo, para este curso nosotros vamos a desarrollar
un resumen ejecutivo del plan de tesis. Este resumen ejecutivo no es solicitado ni exigido por la universidad. A la universidad lo que le interesa es su plan de tesis, ese sí lo tienen que presentar ante la universidad, pero para este curso nosotros vamos a considerar un resumen ejecutivo, que tal como lo indica, es un resumen del plan de tesis que ustedes han redactado. Y para este resumen ejecutivo ustedes pueden abarcar diversos puntos. Los que les recomiendo aquí es el de la situación problemática a modo de introducción, una indicación de sus problemas de investigación formulados, el conjunto de variables y dimensiones, así como indicadores dentro de una matriz de operacionalización de variables, una indicación breve de la metodología que ustedes van a aplicar para su investigación, una mención de los recursos, así como su respectivo presupuesto y el cronograma de trabajo o cronograma de actividades. Este resumen ejecutivo simplemente es un resumen y no es exigencia de la universidad. La universidad lo que sí desea, les repito, es el plan de tesis. Como conclusiones al módulo que hemos desarrollado, podemos indicar que un plan de tesis necesita incluir una planificación de actividades que se van a realizar, así como los recursos que se van a aplicar y los servicios respectivos, siempre viabilizando la financiación, para de este modo lograr la aprobación de la respectiva ejecución de investigación. También nosotros podemos concluir que el plan de tesis debe cumplir un formato y una estructura indicados por la misma universidad, y estas indicaciones son facilitadas por el asesor de tesis, así como los documentos que la universidad dispone. En este caso el documento es la guía de elaboración de plan de tesis e investigaciones. Otra conclusión adicional que tenemos es que la matriz de consistencia es un anexo clave dentro de su plan de tesis, y de hecho esta matriz de consistencia va a ser el primer entregable que ustedes deben presentar ante su asesor, de modo que el asesor ya pueda ver de forma global sus problemas, objetivos, hipótesis, la metodología, sus variables que están considerando para esta investigación. Otra conclusión que podemos tener es que los instrumentos de recolección de datos pueden requerir la firma de un conjunto de expertos que van a dar su aprobación, indicando que estos instrumentos pueden medir adecuadamente sus variables de estudio, así como las dimensiones respectivas. Y esta firma debe realizarse sobre formatos que estén determinados por la misma universidad. Esto lo pueden consultar naturalmente con su asesor de tesis. Y del mismo modo, una última conclusión es que puede darse el caso en que también le soliciten un resumen ejecutivo. Para ese caso, para el curso, nosotros también vamos a considerar un resumen ejecutivo de su plan de tesis, que no es más que nada un resumen del plan, considerando los aspectos más importantes del plan de tesis que ustedes han desarrollado. Les dejo también aquí un conjunto de fuentes bibliográficas que les recomiendo que consulten para ahondar un poco en los temas que hemos abarcado, y también les dejo un conjunto de sitios relacionados que ustedes también pueden consultar para un poco ahondar en los temas revisados. Soy Carlos Quirós y les agradezco la atención brindada.